Ok, bueno, pues hola, profe. Bueno, pues vamos a iniciar la clase. El día de hoy les voy a hablar sobre, o les voy a dar más bien la introducción al análisis de la conducta. Vamos a empezar definiendo qué es el análisis de la conducta. Creo no se cambió mi diapositiva, ¿verdad? Ahí está. Bueno, el análisis de la conducta se encarga del estudio de la conducta de los organismos en relación y función del ambiente, cuyos objetivos son poder describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento de los organismos. Que predecir ya lo había yo explicado en la clase pasada, que el predecir es saber qué va a pasar, bueno, analizamos la conducta de la persona y poder analizar la respuesta que tendrá próximamente para poder intervenir. Y hago aquí énfasis en controlar, porque con controlar no nos referimos a querer controlar a la persona, sino hace referencia a identificar las variables repetidas y el uso de aquellas relacionadas funcionalmente con una respuesta para poder modificarla. El control no lo utilizamos en un sentido peyorativo, más bien estudiamos esto de manera sistemática para formar el conocimiento necesario para modificar conductas que consideramos problemáticas, al igual que conductas deseadas que queremos ya sea desarrollar o mejorar. Entonces, con esto nos referimos a control. Bien, el análisis de la conducta es aplicable en nosotros, personas, y en especies animales. Esto abarca desde conductas simples, como lo es el parpadear, hasta procesos complejos, como lo es el hablar, el resolver problemas y el sentir, tratando todos estos fenómenos físicos sujetos a leyes naturales. ¿Voy muy rápido o hasta aquí todo bien? ¿Todo bien? Ok. El análisis de la conducta es considerada una ciencia natural. Hace rato estaba leyendo que, digamos que el inicio del análisis de la conducta, o más bien por donde parte, es por Wilhelm Wundt, que si bien en su momento hubo ya personas que habían realizado experimentos en el campo, los historiadores bueno, sí, o sea, los historiadores le dan el inicio de la psicología experimental debido a su laboratorio de psicología experimental. Entonces, el análisis de la conducta lo podemos dividir en estas, o se basa más bien en ABA, que es el análisis, ay, se me olvidó, aquí está. Bueno, ahorita lo vamos a ver bien, se me olvidó. En el conductismo, que es la filosofía, y en el análisis experimental de la conducta, que es el AS. AS es el análisis experimental de la conducta. Este se le atribuye a Skinner, ya que él realizó una publicación sobre la conducta de los organismos. Por eso a él se le atribuye el análisis experimental de la conducta. Su obra se basa en la investigación básica en laboratorio para descubrir leyes universales del aprendizaje, que el análisis experimental se basa en la investigación en laboratorios para descubrir el aprendizaje. Aquí podemos, bueno, no entré tan a profundidad porque más adelante se va a explicar todo esto, me parece que en la clase de UDAI, que es la que sigue. Pero tenemos aquí la conducta respondiente, que se le conoce como estímulo-respuesta. Un estímulo antecedente elicita una respuesta refleja. Por ejemplo, cuando hay mucho viento y nos da la corriente de aire en los ojos, ese es el estímulo. La respuesta va a ser cerrar los ojos. En la conducta operante es la acción voluntaria de un organismo que opera sobre el ambiente para producir consecuencias. En la conducta operante hay unos principios como el reforzamiento, la extinción, el castigo, el control de estímulos y las operaciones motivadoras, que igual esas se van a definir pues en la siguiente clase. Pasando al ABA, que ahí es análisis conductual aplicado, se utiliza, en él utilizamos la experimentación para identificar las variables responsables del cambio de la conducta. Esta es una ciencia en la que las estrategias derivadas de los principios de la conducta se aplican de manera sistemática para mejorar la conducta. Es decir,
AS, que es el experimental, tomamos esto para analizar y poder modificar una conducta. No cualquier intervención, es importante ver que no cualquier intervención puede ser llamada analítico-conductual, porque aquí no podemos usar referencias espirituales, como por ejemplo meter algún tipo de religión o meter otras teorías, no podemos meter un poquito de esto y un poquito de aquello, porque esto ya no sería analítico-conductual. Para que sea analítico-conductual hay que identificar apropiadamente las variables de cambio. Pues bien, no cualquier comportamiento es objeto de intervención, porque lo que nosotros podemos considerar una conducta problema, si el consultante no lo considera una conducta problema, nosotros no podemos intervenir, ni aunque otra persona lo considere como problemático, no tenemos que intervenir si el consultante no lo considera así. Debe ser basado en cambios que beneficien a la vida del consultante. Que si bien hay intervenciones, por ejemplo, como en los adolescentes, que tienen alguna conducta problemática y asisten a terapia, pues aquí se usan otro tipo de estrategias que supongo igual veremos más adelante para poder, de hecho estaba viendo hace no mucho sobre la terapia de conducta en familia, donde se trata justamente con adolescentes para modificar las conductas en adicciones, como drogas, alcoholismo, y muchas veces los adolescentes asisten porque no ven un problema en su conducta, y lo que se basa esta terapia es el apoyo familiar, el hacer notar a la persona sus conductas, en qué le afectan y qué tanto le afectan, para que él pueda identificar que lo que está haciendo realmente le afecta. Y también habla sobre que el hacer las visitas a estas consultas sean estimulantes también para el consultante, bueno, el adolescente, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito porque realmente es muy extenso ahí. Ay, ok. El conductismo radical, que es la filosofía, son las bases teóricas que sustentan a las anteriores y sostiene que la conducta privada es conducta y debe explicarse por las mismas leyes que la conducta observable. Entonces, si todas estas existen por derecho propio, la realidad es que todas deberían estar interrelacionadas entre sí para poder nutrirse. Es decir, todas interrelacionadas tendrían una mejor función, aunque por sí solas también existen y funcionan, pero interrelacionadas es un mejor resultado. Ahora vamos a pasar a la parte del ambiente. ¿Qué tan beneficioso es el ambiente para las conductas? La relevancia que tiene el ambiente. Ay, no se cambió. Ok, ahí. ¿Sí me voy explicando o voy muy rápido? Es que a veces voy muy rápido. ¿O tienen alguna duda hasta aquí? De mi parte, todo bien. Gracias. Ok. ¿De los demás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, el ambiente, cuando hablamos de ambiente, no nos referimos solo al lugar físico, ¿ok? No, esto es mi ambiente, pero no solo me refiero a en dónde me encuentro, sino que hacemos referencia a ambiente como un conjunto de estímulos que afectan al organismo. El ambiente se puede decir que selecciona la conducta. Aquí doy un ejemplo, como en un salón de clases. Sabemos, por lo que se nos ha enseñado o hemos aprendido a lo largo de lo que vamos en escuelas, que en un salón de clases hay cierta manera de comportarse, ¿ok? Que no podemos hacer tanto relajo, que no podemos pararnos, que no podemos hacer ciertas cosas y hay que utilizar cierto lenguaje dentro de un aula. Bien, esto lo aprendemos porque bueno, cuando somos muy chiquititos, pues creo que nadie llega súper calladito a su salón de clases, cuestión kinder, ¿no? Los niños son súper rebeldes, se levantan, gritan, hacen cosas que no, y esto lo vamos modificando, cuestión vamos aprendiendo y entendiendo que este espacio
tenemos que comportarnos de cierta manera. A eso nos referimos con que el ambiente selecciona la conducta. Y el conjunto de estímulos, aunque yo pude entender que en un salón de clases no todo el tiempo tampoco vamos a estar callados porque es un salón de clases. Un ejemplo que puedo poner es en mi salón, ahorita universidad, ¿no? Si bien la mayoría somos personas que se comportan, que tratamos de estar quietos, ponemos atención, hay estímulos que a veces nos hacen también tener estos momentos de no solo comportarnos de una manera seria, sino que también poder bromear, platicar, porque los estímulos del salón, a pesar de que estamos en un salón de clases y se tiene como considerado que ahí solo tenemos que estar callados, los estímulos, las personas, cuando alguien hace una broma, cuando el profe interactúa para hacer más ameno todo, nos permite tener otro tipo de conducta. ¿Cómo lo podría hacer yo también? Decir algo chistoso, empezar con este relajo, esta interacción de bromas. Entonces, la conducta, podemos decir que no es algo que el organismo posee. La conducta existe hasta el momento en el que se produce. Existe, lo remarco ahí, porque es que existe hasta que el individuo y el ambiente interactúan por medio de su propia historia de aprendizaje. Aquí tengo un ejemplo, como es el fósforo. El fuego no se encuentra en la cajetilla o en el fósforo. El fuego aparece entre la interacción de ambos. Cuando nosotros agarramos la cajetilla y hacemos esto para prender el fósforo, ahí es donde aparece el fuego. No es propio de la cajetilla ni es propio del fósforo. Aparece en la interacción. Esa chispa es lo que podemos definir como la conducta. Entonces, hablando de las contingencias no sé por qué da vueltas. Las contingencias de reforzamiento, definimos lo que es la contingencia. Una contingencia es la probabilidad de aparición de un evento dada la aparición de otro. Entonces, aquí viene el ejemplo de lo que es la contingencia. Aquí está la unidad básica del análisis, que lo determinamos en una contingencia de 3 términos. Esta contingencia explica cómo se aprende y cómo se mantiene el comportamiento. Aquí pongo esta contingencia que es la básica, que es estímulo, respuesta y estímulo. El estímulo lo definimos como el estímulo presente antes de la conducta, o sea, el contexto. La respuesta es la acción que realiza el individuo. Y el estímulo son los eventos que ocurren después de la conducta y que influyen en la probabilidad de que esta conducta vuelva a ocurrir, o sea, las consecuencias. Aquí tengo un ejemplo. Estímulo, que es el antecedente, un semáforo se pone en verde, ¿no? Cuando vamos conduciendo y vemos que el semáforo se pone en verde, nuestra respuesta va a ser pisar el acelerador. Entonces, la consecuencia es que el coche avance y nosotros podemos llegar a nuestro destino, ¿no? Esto se considera también un reforzador. Estas contingencias o esta contingencia nos sirve para esclarecer el proceso de aprendizaje que subyace a una conducta, así ayudando al análisis funcional. Entonces, entender estas contingencias nos sirven para el análisis funcional. ¿Por qué? Porque aquí vemos el por qué mantenemos la conducta a través del antecedente, de la respuesta y de la consecuencia, que bien sabemos que la consecuencia es lo que hace que la probabilidad de que la conducta se repita, pues son las consecuencias, ¿no? Entonces, el análisis funcional tiene como objetivo no solo no diagnosticar una etiqueta, sino identificar para qué sirve una conducta al consultante. En etiqueta podemos decir etiquetas de depresión, ansiedad, todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, el análisis funcional no pone etiquetas, sino que identificamos el por qué esta conducta le está sirviendo al consultante. En el análisis funcional,
lo que hacemos es identificar las variables ambientales que mantienen un comportamiento problemático. Entonces, dos personas podemos realizar la misma conducta por diferentes razones, que me parece que eso igual lo mencioné la clase que me tocó dar anteriormente, que una conducta no va a tener la misma razón que otra persona. Yo ponía en aquella vez un ejemplo de la música entre una compañera y yo, que a ella le sirve para concentrarse y a mí como algo tipo motivación. Aquí pongo un ejemplo con el consultante A. Se autolesiona para obtener atención. Esto es un refuerzo positivo. ¿Alguien me podría decir por qué esto sería un refuerzo positivo o por qué entra en el refuerzo positivo? Ok, Uday. Porque la consecuencia de emitir esa conducta es precisamente la atención, y esto es algo gratificante para el sujeto. Que cuando nos referimos a positivo, no es precisamente algo bueno, entre comillas, a un juicio moral, sino que agregamos algo. Existe la aparición de algo que hace que esa conducta sea más probable que se elicite en el futuro. Claro, aunque el autolesionarse no sea algo bueno, resulta positivo porque obtiene lo que Oh buscaba. shit, oh shit, oh shit. Ah, perdón, te entendí mal el ejemplo entonces. Pero bueno, sí, o sea, digamos, no es buena su conducta porque lo está lastimando, pero al final el objetivo, que es buscar la atención, es lo que lo vuelve positivo, la atención que obtiene. Ok, a ver, profe, me equivoqué. No, está bien. Uday, ¿recuerdas que la vez pasada me preguntas de algo relacionado sobre... Ay, ¿cuál era la palabra? Que si, bueno, te pregunté hace tiempo que si, porque había leído que todos los reforzadores suelen ser algo agradable Ah, ok, para el ajá. individuo, y todos los castigos algo, Aversivo. ¿cómo era el nombre? Aversivo, Aversivo, sí. aversivo, ándale. Ah, ok. Ah, pero, pues sí, claramente no es así necesariamente. Ahorita con el ejemplo que Alexa puso del semáforo, pues cuando, no, bueno, normalmente cuando alguien maneja un semáforo en verde, si bien es un reforzador, no necesariamente es algo Agradable. agradable. Ajá, Así puede es. ser algo completamente neutro, ¿no? Como que, ah, meh. Así es. Así como ahorita, por ejemplo, no es agradable autolesionarte, ¿no? Es aversivo incluso, pero igual funciona o cumple la función de reforzador positivo, porque se está anexando esta parte del corte, de lesionarte, por ejemplo, sintetizándolo en cortes, y está elicitando la respuesta siguiente. Adelante, maestro Saras. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, en este punto, respecto a la cuestión de si es placentero o no para la persona que se autolesiona, eh, en experiencia con consultantes, muchas veces para ellos sí es placentero el sentir esta desviación de dolor. Sabemos, ¿no?, que ahorita en el ejemplo que nos está dando Alexa, pues estamos viendo más que nada lo del reforzador positivo, que no tiene nada que ver con la cuestión placentera, si se da o no, justo comparándolo con el ejemplo del semáforo, ¿no? Em, pero algunos consultantes sí nos dicen que en la cuestión de la autolesión sí hay cierto nivel de placer al hacerlo, o alivio, ¿no? O sea, sí aparece una sensación dentro de... Nosotros sabemos, y justo como lo comentaba Uday, en el juicio moral, sabemos que no es algo bueno, porque pues esto va a traer una consecuencia negativa en el cuerpo del consultante, ¿no? Viéndolo hacia ese punto. Entonces yo creo que sería bueno el como dividir los significados, y ver precisamente cómo saber aterrizarlo para que no haya como que una confusión más que nada. Gracias. Ah, es que, bueno, por eso está esto de las contingencias, que es estímulo, respuesta, estímulo. Precisamente la misma conducta no va a tener la misma consecuencia, respuesta, satisfacción en todas las personas, como usted justamente lo indica, ¿no? Para algunas personas va a ser placentero y para otras personas esta conducta va a tener otra función, como lo pongo en el ejemplo, ¿no?
Para alguien autolesionarse puede ser placentero y como, de hecho lo pongo en el consultante B, la otra persona se autolesiona para aliviar una angustia interna, lo cual funciona como refuerzo negativo o como escape. Entonces, es verdad, la misma conducta puede funcionar de manera diferente para todas las personas. Es por ello que es importante estas contingencias de estímulo-respuesta-estímulo para ver el por qué la persona hace dicha conducta y esto es lo que nos lleva al análisis funcional. ¿Ok? A través de estas contingencias estímulo-respuesta-estímulo, ahí partimos para hacer un análisis funcional, para empezar a modificar intervenir de manera adecuada para la mejora de esta conducta problemática. Entonces, es verdad, no siempre va a tener la misma respuesta o la misma intención dicha conducta. Por ello, pongo aquí estos dos ejemplos, ¿no? Que una persona lo hace para obtener atención y otra persona lo hace para escapar o le da este placer, esta satisfacción al cortarse. Entonces, sí, por eso se hace el análisis funcional para identificar por qué la persona hace esta conducta y así poder trabajar a partir de ello, basándonos en sus consecuencias, en el antecedente, en la respuesta, que es la conducta, y las consecuencias. Uday. Simón, algo que también quería agregar era que, bueno, al menos es algo que yo he percibido en algunas personas que también estudian análisis funcional de la conducta, es que tenemos como que ese cego, esa creencia de que las conductas son reforzadas por un único reforzador. Y no, o sea, tiene que ser a fuerza reforzador positivo, reforzador negativo, pero no. De hecho, en una clase de Scarlett Espinosa, hablando sobre un TCA, se veía cómo puede haber varios reforzadores ante una misma conducta, ya sea negativos, positivos o mixto. Por ejemplo, vomitar, ¿no? Algo muy característico de la bulimia, etcétera. Eh, puede ser que en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decías? ¿ABA? No, mentira. No, ¿cuáles eran las siglas? Y eso me olvidó. ¿De cuál? Bueno, ¿De cuál? estímulo, respuesta, estímulo. Estímulo, Ah, respuesta, estímulo. Que el estímulo sea constantes pensamientos de no soy una persona muy gorda, etcétera, o que no me veo de la patada. La respuesta sea vomitar en este caso, y la consecuencia sea que el reforzador positivo sea una sensación de alivio o inclusive comentarios de tus conocidos de que, wow, te ves mejor o algo por el estilo, y al mismo tiempo un reforzador negativo de que se esfuma esta sensación o estos pensamientos de, de culpa, por ejemplo, de incomodidad o inconformidad con tu cuerpo, etcétera. bueno, sí, es verdad. O sea, no todo va a ser, como tú dices, va a haber mixtas, ¿no? Y por eso me pareció, o bueno, ya aclarando todo esto, la conducta no va a ser la misma en todas las personas, bueno, no va a tener la misma función en todas las personas. Por ello es que estas contingencias para poder identificar por qué la persona mantiene esta conducta. Lo puse en una diapositiva, pero que creo que hasta aquí estamos claros o hay más dudas. Pero sí, por eso están las contingencias, para poder identificar por qué la persona mantiene esa conducta y a través de ello intervenir. Precisamente remontándonos a lo del profe Salas, para algunos va a ser satisfactorio cortarse y para otras personas va a ser poder obtener atención. Entonces, por eso hacemos el análisis contingencial. Ay, siempre se me olvida. Pero bueno, entonces, podemos decir que el análisis funcional funciona como guía para el planteamiento de objetivos y la puesta en práctica de la intervención, esto basándonos también en las contingencias. No solo pretende poner en conocimiento al propio clínico y del consultante, sino que esto también es para
pues como lo digo, ¿no? Poder guiar el planteamiento de objetivos, modificar a partir de esto la conducta y tener el resultado deseado para el consultante. Recordemos que no debe ser lo que nosotros consideremos o lo que yo creo problemático en la persona, sino lo que el consultante considera problemático y a partir de ello intervenir para así estar con sus objetivos. Por eso es importante el tener objetivos con el consultante. Entonces, si a veces el análisis funcional o la intervención no ha tenido el resultado esperado, pues hay que volver a ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos falló? Porque probablemente a la hora de realizar el análisis funcional, pues hubo algo por ahí que es lo que no nos funciona. Pero, bueno, eso igual se va a definir más adelante. Entonces, si es lo que decía, si el análisis funcional es correcto con las técnicas y procedimientos utilizados, la conducta problema cambiará. Pues bueno, hasta aquí llegué yo. No sé si tengan dudas o haya preguntas, o faltó más, o sobró de más.